Mire bien esto. Hay una ventana de tiempo cada mañana entre el momento en que usted abre los ojos y el momento en que termina su primera taza de café. Esa ventana dura menos de 1 hora. Y según datos de la American Heart Association, la mayoría de los infartos y derrames cerebrales ocurren precisamente en esa franja, no en la noche, no en el esfuerzo físico de la tarde, en esa primera hora del día. ¿Por qué la mañana? Porque el cuerpo hace algo extraordinario mientras usted duerme. Baja la presión arterial, enlentece el corazón y le da a todo el sistema cardiovascular unas horas de descanso real. Los cardiólogos tienen un nombre para esa caída nocturna de la presión, el dip nocturno. En personas con arterias saludables, la presión sistólica puede bajar entre 10 y 20 puntos durante el sueño profundo. Ese dip es protector, es la manera en que el corazón descansa de verdad. Los estudios muestran que las personas cuya presión no hace ese dip nocturno, lo que se llama ser non-dipper, tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares a largo plazo, incluso si su presión durante el día parece normal, pero en el instante en que abre los ojos, ese reposo termina. El organismo activa lo que los especialistas llaman el surge matutino, una oleada de cortisol, de adrenalina y de presión que puede subir entre 10 y 20 puntos en cuestión de minutos. Los vasos sanguíneos se tensan. El corazón empieza a trabajar más rápido. Y algo que pocos conocen, las plaquetas de la sangre, esas pequeñas células que forman los coágulos, se vuelven más activas en la mañana que en cualquier otro momento del día. Investigadores del sistema de la Universidad de Harvard documentaron que la actividad plaquetaria alcanza su pico máximo alrededor de las 9 de la mañana, independientemente de si la persona duerme tarde o temprano. Eso significa que en las primeras horas del día, la sangre está en su estado más propicio para formar un coágulo. Para alguien con arterias sanas y flexibles, este surge es completamente normal. El cuerpo lo maneja sin problema. Pero para los millones de hispanos en este país que viven con presión alta, diabetes o colesterol elevado, ese mismo proceso se convierte en una combinación peligrosa. El estudio de la salud hispana y latina, conocido como HCHSSOL, uno de los estudios poblacionales más grandes sobre salud cardiovascular en hispanos en Estados Unidos, encontró que más de la mitad de los hombres hispanos en este país tiene algún factor de riesgo cardiovascular documentado. Más de la mitad. Y la mayoría de esas personas enfrenta esa ventana matutina de vulnerabilidad sin saberlo. Hoy vamos a hablar de 4 errores que usted puede estar cometiendo en esa primera hora del día. Errores que amplifican ese riesgo natural del cuerpo. Ninguno de los 4 duele. Ninguno parece peligroso en el momento. Y por eso son los más difíciles de corregir, porque se sienten normales. Al final, voy a compartir también algo que muchas personas que toman medicamentos para el corazón no saben sobre el momento en que los toman y sobre un quinto hábito moderno que muy pocos relacionan con el riesgo cardiovascular matutino. Empecemos por el primero. Imagine que son las 6 de la mañana. Suena el despertador y en menos de 30 segundos usted ya está de pie caminando hacia el baño. Esto le pasa a la mayoría de las personas. Parece inofensivo, incluso parece eficiente. Pero en esos 30 segundos, el cuerpo tuvo que hacer algo que normalmente tarda varios minutos. Mover la sangre desde los pulmones y el tronco hacia las piernas, compensar la gravedad y mantener el flujo hacia el cerebro mientras el dip nocturno todavía se revierte. Cuando nos ponemos de pie de golpe, el sistema nervioso autónomo tiene que hacer un ajuste muy rápido para mantener la presión en el cerebro mientras la sangre cae hacia las piernas por efecto de la gravedad. En personas jóvenes con buena elasticidad arterial, ese ajuste ocurre en segundos. En personas mayores de 60 años, especialmente aquellas que toman ciertos medicamentos para la presión, ese ajuste puede tardar más. El resultado puede ser ese mareo breve, esa oscuridad momentánea en la vista, esa sensación de inestabilidad que dura solo un instante, pero que el cuerpo registra como un pico de estrés. Permítame contarle lo que le pasó a don Celestino, de 68 años, que trabajó toda su vida como mecánico en San Antonio, Texas.
Celestino se levantaba siempre rápido porque así había vivido 40 años. Suena la alarma y a moverse. Era un hombre de rutinas firmes. Una mañana se levantó brusco de la cama y sintió que se le oscureció la vista por un segundo. Tuvo que apoyarse en la pared. Le pasó solo un instante y después se sintió bien, no le dio importancia. Se lo mencionó a su médico en una visita de rutina 3 meses después, casi de pasada. Su médico le preguntó si eso le había pasado antes. Celestino recordó que sí, varias veces, pero siempre había pensado que era el cansancio o la edad. Lo que Celestino experimentaba tiene nombre, se llama hipotensión ortostática y ocurre cuando la presión cae de repente al ponerse de pie. El National Institute on Aging señala que este fenómeno es uno de los factores de riesgo de caídas más subestimados en adultos mayores y las caídas en personas de 65 años en adelante son una causa seria de hospitalización, de fractura de cadera y de pérdida de independencia. La corrección es simple, pero quiero que tenga más herramientas que solo levántese despacio. Hay 2 cosas adicionales que puede hacer. La primera, si se despierta en medio de la noche para ir al baño, no se levante de golpe tampoco. Es en esas transiciones nocturnas, cuando el cuerpo está en su nivel más bajo de alerta, donde ocurren muchas caídas en adultos mayores. Siéntese un momento en el borde de la cama antes de ponerse de pie, incluso de noche. La segunda, el movimiento de los pies en círculos no es un ritual arbitrario. Lo que hace es activar los músculos de las pantorrillas que actúan como una bomba auxiliar del sistema venoso y ayudan a empujar la sangre de regreso hacia arriba, reduciendo el trabajo que tiene que hacer el corazón en ese primer instante de la transición. 2 minutos al borde de la cama, círculos con los pies, 3 respiraciones lentas y profundas. Eso es todo lo que necesita para darle al cuerpo una transición que es completamente diferente. El segundo error de la mañana es uno que a muchas personas en nuestra comunidad les cuesta aceptar, porque el café es parte de cómo empezamos el día, de cómo nos reunimos, de cómo conversamos. No estamos hablando de eliminar el café. Eso no sería realista y además no sería necesario. Estamos hablando de cuándo se toma y en qué condiciones. La cafeína funciona principalmente bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es una sustancia que acumula el cuerpo durante el día y que produce sensación de somnolencia. Cuando la cafeína bloquea esos receptores, el cerebro se siente más alerta. Pero ese efecto no es solo cerebral. La cafeína también estimula las glándulas suprarrenales para liberar más adrenalina, lo que eleva la frecuencia cardíaca y puede elevar la presión arterial. Cuando amanece, el cortisol en la sangre ya está elevado de forma natural. Esa es la hormona que le dice al cuerpo que es hora de activarse. El problema es que la cafeína hace exactamente lo mismo. Estimula el sistema nervioso, sube la frecuencia cardíaca y puede elevar la presión. Si usted llega al café con el estómago vacío, la cafeína se absorbe mucho más rápido que cuando hay algo de comida presente. La velocidad de absorción aumenta la intensidad del efecto. Y cuando cortisol, adrenalina y cafeína coinciden en el mismo periodo de tiempo, en las primeras horas del surge matutino, el resultado puede ser una demanda cardiovascular más alta de lo normal. ¿Quiénes son más sensibles a este efecto? Principalmente las personas con hipertensión no bien controlada, las personas que metabolizan la cafeína más lentamente, lo cual es en parte genético y más frecuente a medida que avanzamos en edad, y las personas que toman ciertos medicamentos para el corazón o la tiroides, que pueden tener interacciones con la cafeína. Conozca a doña Esperanza, de 71 años, jubilada de una fábrica de ropa en Hialeah, Florida. Esperanza tomaba café solo, fuerte, desde que tenía memoria, siempre lo primero a levantarse. Cuando empezó a notar palpitaciones en las mañanas, pensó que era el estrés, la edad, el calor de Florida. Su cardióloga le preguntó sobre su rutina matutina. Esperanza describió su café de siempre. La doctora le pidió un solo cambio: tomar un vaso de agua primero, esperar 20 minutos y acompañar el café con algo pequeño de comida. En 3 semanas, las palpitaciones habían disminuido de manera notable. Esperanza todavía toma su café todas las mañanas. Lo que cambió fue el orden. El café en 2 o 3 tazas al día tiene beneficios documentados para el corazón a largo plazo.
Un metaanálisis publicado en el European Journal of Preventive Cardiology analizó datos de más de 360,000 personas y encontró que entre 3 y 5 tazas al día estaban asociadas con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares en comparación con no tomar nada. Tiene antioxidantes, tiene polifenoles y hay estudios serios que lo asocian con menor riesgo de ciertos problemas. La clave está en el momento y el contexto, no en eliminar el café de su vida. Apenas despierte, tome un vaso de agua de 250 mililitros, con o sin un poco de limón. Deje pasar 20 o 25 minutos. Y cuando llegue el café, acompáñelo con algo concreto, una banana, unas almendras, una rebanada de pan integral, un poco de yogur natural. No es un sacrificio, es ajustar el orden de algo que ya hace todos los días. Y una nota práctica, si usted toma medicamentos por la mañana, el agua es siempre la opción más segura para acompañarlos. La cafeína puede interferir con la absorción de ciertos fármacos, incluyendo algunos medicamentos para la tiroides y algunos antibióticos. El café puede venir después, cuando los medicamentos ya han tenido tiempo de absorberse bien. Llegamos al tercer error, y este es el que más sorprende a las personas cuando lo explicamos con mecanismo: la ducha. Muchas personas se duchan con agua muy caliente por la mañana. Es comprensible, el agua caliente relaja, despierta los músculos y en muchos hogares es simplemente el hábito de toda la vida. Otras personas prefieren agua fría, convencidas de que los activa o les da energía. Ambos extremos, cuando se hacen de golpe al despertar, ponen al corazón en una situación difícil por razones distintas pero igualmente concretas. ¿Qué ocurre con el agua muy caliente? El sistema cardiovascular tiene lo que se llama autorregulación térmica. Cuando el cuerpo detecta calor en la piel, los vasos sanguíneos cercanos a la superficie se dilatan para liberar calor al exterior y enfriar el cuerpo. En circunstancias normales, eso es una respuesta inteligente. Pero cuando esa dilatación ocurre de golpe, en segundos, como cuando entramos a una ducha muy caliente, la presión arterial puede caer más rápido de lo que el corazón puede compensar. Se produce lo que se llama una respuesta vasovagal. La presión baja, el corazón intenta subir su frecuencia, pero los vasos ya están dilatados y el resultado puede ser mareo, náuseas o, en casos extremos en personas mayores, pérdida del conocimiento. Los cardiólogos conocen bien este fenómeno. Hay casos documentados de personas que se desmayan en la ducha caliente. No son situaciones raras en adultos mayores con hipertensión o con ciertos medicamentos que ya tienen efecto de bajar la presión. Con el agua muy fría pasa lo contrario. Los vasos de la piel se contraen con fuerza para conservar calor. Eso empuja más sangre hacia los órganos internos, sube la presión y el corazón recibe una demanda aumentada de forma súbita. Para alguien con arterias que han acumulado algún grado de rigidez o depósito, esa demanda puede, en casos de vulnerabilidad, desequilibrar una placa inestable y generar el tipo de evento que estamos tratando de prevenir. Rodrigo tiene 64 años, es maestro de secundaria retirado en Phoenix, Arizona. Siempre se duchó con agua muy caliente, el termostato al máximo. Un día salió de la ducha con una sensación extraña en el pecho, como presión. Le duró pocos minutos. Se lo comentó a su médico en la siguiente cita. El médico le preguntó la temperatura de su ducha. Rodrigo se dio cuenta de que nunca había pensado en eso como un factor. Su médico le explicó el mecanismo de la vasodilatación. Rodrigo cambió a agua tibia y no ha vuelto a tener esa sensación. La temperatura ideal para la ducha matutina está entre 36 y 38 grados centígrados, que es aproximadamente la temperatura del propio cuerpo tibia. Ni fría ni caliente de forma pronunciada. Una guía simple para personas que no tienen termómetro. Si el vapor es muy denso, el agua está demasiado caliente. Si siente una contracción muscular involuntaria al primer contacto, está demasiado fría. La zona tibia es cuando el agua se siente neutra en la piel, sin reacción de ajuste inmediata. Si usted quiere terminar con un toque de agua más fresca al final de la ducha, hágalo de forma gradual, sin cambios bruscos.
El objetivo es no darle al sistema cardiovascular un estímulo extremo en el momento del día en que ya está gestionando su propio proceso de activación. Ahora viene el cuarto error, y este es el más silencioso de todos porque no produce ninguna señal perceptible mientras está ocurriendo. Durante la noche usted pasa entre 6 y 8 horas sin tomar ningún líquido. El cuerpo, mientras duerme, sigue perdiendo agua por la respiración que humidifica el aire que exhala y por la piel que transpira incluso en reposo. Se ha calculado que una persona adulta puede perder entre 300 y 500 mililitros de agua solo durante el sueño, más si la habitación está cálida o si hay tendencia natural a transpirar. Eso quiere decir que usted se despierta con la sangre más concentrada y más espesa que cuando se fue a dormir. ¿Por qué importa eso para el corazón? Piense en la diferencia entre agua y miel. Ambos son líquidos, pero fluyen de maneras muy distintas. La sangre tiene su propia viscosidad, que varía dependiendo del nivel de hidratación del cuerpo. Cuando estamos bien hidratados, fluye con relativa facilidad. Cuando estamos deshidratados, hay más glóbulos rojos, más plaquetas y más proteínas de coagulación por cada mililitro de plasma, que es la parte líquida de la sangre. En esa condición, el corazón tiene que generar más presión para mover la misma cantidad de sangre. Eso es mayor trabajo cardíaco que, si se repite cada mañana durante años, contribuye al desgaste del músculo cardíaco. Pero hay algo más. La sangre más viscosa también es más propensa a formar coágulos en áreas donde el flujo ya es lento por estrechez arterial. Y recordemos, las plaquetas ya están en su pico de actividad por la mañana. Sangre espesa más plaquetas activas. Más presión surge. Ese es el contexto en que ocurren muchos de los eventos cardiovasculares matutinos. Después de los 60 años, este problema se amplifica por otra razón que pocas personas conocen. El mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Las personas mayores pueden estar significativamente deshidratadas y no sentir sed de la misma manera que cuando eran jóvenes. Es un cambio fisiológico documentado en la literatura médica. Significa que esperar a tener sed para tomar agua no es suficiente estrategia en esta etapa de la vida. Lucinda tiene 67 años, es abuela de 3 nietos y vive en un apartamento en Chicago, Illinois. Lucinda tuvo un episodio de presión muy alta hace 2 años que la llevó a urgencias y desde entonces sigue a su cardióloga con cuidado. En una de las visitas, la doctora le preguntó sobre su hidratación. Lucinda dijo que tomaba agua cuando tenía sed. La doctora le mostró una tabla de hidratación. Para una mujer de su peso y edad, la recomendación era de aproximadamente 6 a 8 vasos al día. Lucinda calculó que en promedio tomaba 2, quizás 3. Nunca lo había pensado así. Lo que puede hacer es concreto y sin costo. Al despertar, tome un vaso de agua antes de hacer cualquier otra cosa. Con 200 a 250 mililitros es suficiente para iniciar el proceso. Durante la mañana, sin esperar a tener sed, tome otro vaso antes del mediodía. Y trate de distribuir su hidratación durante las horas activas del día, bajando el ritmo después de las 5 o 6 de la tarde para no interrumpir el sueño nocturno. La hidratación que ocurre durante el día no se traduce en levantarse al baño de noche si está bien distribuida. ¿Qué cuenta como hidratación y qué no? El agua, las infusiones sin cafeína como manzanilla, tilo o té de hierbas cuentan bien. El café y el té negro, por su contenido de cafeína, tienen un efecto levemente diurético y no deberían ser la fuente principal de líquidos del día, aunque en cantidades moderadas tampoco deshidratan de manera importante. Para personas con insuficiencia cardíaca o ciertos problemas renales, la cantidad de líquidos puede estar controlada médicamente. Si ese es su caso, hable con su médico antes de cambiar su ingesta. Amigos, hasta aquí hemos hablado de 4 errores que ocurren en la primera hora del día. Levantarse de golpe, café en ayunas, ducha en temperaturas extremas, no tomar agua al despertar. 4 hábitos que parecen normales y que muchas personas han repetido toda su vida. Y precisamente eso es lo más engañoso, que no pasa nada visible de inmediato. El daño acumulativo no duele mientras se está acumulando.
Ahora quiero hablar de algo que no está en la lista clásica de los 4 errores, pero que se ha convertido en uno de los más frecuentes en los últimos años. Y es el teléfono. Muchas personas, en el momento mismo en que abren los ojos, toman el teléfono, revisan mensajes, miran las noticias, ven qué pasó mientras dormían. Esta parece una actividad pasiva, tranquila, incluso pasiva. Pero lo que está ocurriendo en el cerebro y en el cuerpo en ese momento no es pasivo ni tranquilo. Las noticias difíciles, los mensajes urgentes, los comentarios molestos, los problemas que se acumularon durante la noche activan el eje del estrés. El cortisol sube aún más de lo que ya habría subido solo por despertar. La frecuencia cardíaca responde. Y todo eso ocurre justo en el momento en que el cuerpo está intentando gestionar su propia transición del sueño a la vigilia, su propio surge matutino. No es que las noticias sean un veneno, es que el momento importa. El surge matutino ya es un periodo de carga para el sistema cardiovascular. Añadir activación emocional intensa en esa ventana suma presión sobre un sistema que ya está trabajando con carga máxima propia. El cambio no tiene que ser drástico. No se trata de desterrar la tecnología. Se trata de darle al cuerpo los primeros 20 o 25 minutos del día para hacer su transición con calma. Esos 20 minutos antes del primer mensaje o la primera noticia pueden marcar una diferencia en cómo el sistema cardiovascular comienza el día. Hay algo que quiero compartir con usted sobre medicamentos porque es una pregunta que muchas personas tienen y pocas reciben respuesta clara. ¿A qué hora del día debo tomar mis medicamentos para el corazón? La respuesta honesta es que depende del medicamento específico que usted toma y que esta es una conversación que vale la pena tener con su médico o su farmacéutico en la próxima visita. Pero hay algo que sí puede llevar a esa conversación con más contexto. Los investigadores han documentado que los coágulos y los eventos cardiovasculares tienen un patrón circadiano, es decir, un ritmo de 24 horas con su punto más peligroso en las primeras horas del día. Cuando alguien toma aspirina de dosis baja en la mañana, por ejemplo, el nivel activo del medicamento en la sangre está en su punto más bajo justo cuando el cuerpo está en su mayor riesgo circadiano. Estudios publicados en el Journal of Vascular Surgery han señalado que tomar aspirina en la noche puede alinear mejor su efecto con esa ventana de vulnerabilidad matutina. Esto no significa que usted deba cambiar la hora de sus medicamentos por su cuenta. Absolutamente no. Significa que la próxima vez que vea a su médico vale la pena preguntar, teniendo en cuenta mis medicamentos específicos, ¿hay algún momento del día en que sea más conveniente tomarlos? Es una pregunta sencilla que puede llevar a una conversación muy útil. Lo que sí está claro es esto, el cuerpo tiene un reloj interno y ese reloj afecta cómo reacciona el corazón, cómo funcionan los medicamentos y cuándo los riesgos son más altos. Entender ese ritmo no es complicado. Y saberlo le da a usted una herramienta más para trabajar junto a su equipo de salud. Quiero cerrar con algo que me parece importante mencionar y es el concepto del estrés acumulativo matutino. Cada uno de los errores que hemos descrito hace algo al cuerpo de manera individual, pero lo que hacen en combinación no es simplemente la suma de sus efectos. Cuando se levantan rápido, toman café solo en ayunas, entran a una ducha muy caliente, no toman agua y además ven las noticias en el teléfono. Esos 5 eventos ocurren en un periodo de 30 a 45 minutos y el cuerpo los procesa al mismo tiempo que gestiona el surge matutino natural. Es como pedirle a una persona que cargue 5 cajas al mismo tiempo justo cuando acaba de despertar de un descanso profundo. Y hay algo más en esa mañana que a veces pasamos por alto, la prisa. Muchas personas en nuestra comunidad se levantan con el día ya lleno. Hay nietos que llevar a la escuela, medicamentos que organizar, citas médicas que preparar, el trabajo de la casa. Y en muchos casos la responsabilidad de ayudar a algún familiar, esa prisa tiene su propia carga cardiovascular. La prisa activa el sistema de respuesta al estrés, del mismo modo que el peligro físico, cortisol, adrenalina, frecuencia cardíaca elevada. No estamos diciendo que no tenga responsabilidades. Estamos diciendo que esas primeras 20 o 25 minutos del día, si usted las organiza de manera diferente, pueden ser la diferencia entre empezar el día con el corazón bajo carga innecesaria o empezarlo en condiciones más favorables para todo lo que viene después.
El orden sugerido para esa media hora es este. Al despertar, sin levantarse de inmediato, siéntese al borde de la cama 1 minuto o 2, mueva los pies, respire, luego tome su primer vaso de agua. Después, la ducha con agua tibia. Y cuando ya esté en la cocina y hayan pasado unos 20 minutos, viene el café con algo de comida. Las noticias, el teléfono, la lista del día, todo puede esperar esos 20 minutos. No porque no importen, sino porque el corazón merece una mañana con menos sobrecarga innecesaria. Hay un elemento más que quiero mencionar antes del cierre, y es algo que aplica de manera particular a nuestra comunidad. El estudio HCHS-SOL y otros trabajos de investigación han documentado lo que los científicos llaman la paradoja hispana. A pesar de enfrentar más barreras de acceso a la atención médica y de tener mayores tasas de ciertos factores de riesgo, los hispanos en Estados Unidos tienen en promedio una mortalidad por enfermedades cardiovasculares comparable o algo menor que otros grupos con mejor acceso al sistema. Una de las hipótesis más sólidas para explicar esta paradoja tiene que ver con los vínculos familiares y comunitarios. La familia no es solo un valor cultural, es, en términos biológicos, un factor protector medible. El apoyo social actúa como amortiguador del estrés crónico y el estrés crónico, como ya vimos, tiene consecuencias cardiovasculares reales. Eso no significa que la familia resuelva los problemas del corazón. No es así. Pero sí significa que cuando usted cuida su salud, cuando aprende algo que puede hacer diferente y cuando comparte esa información con alguien que quiere, está usando exactamente el mecanismo protector que los investigadores han identificado en nuestra comunidad. La información de salud que se pasa de persona a persona en conversación, con cuidado genuino, es también una forma de medicina. Permítame resumir lo que hemos visto hoy, porque quiero que se lleve esto de forma clara. La primera hora del día es la ventana de mayor vulnerabilidad cardiovascular que existe en el ciclo de 24 horas. Las plaquetas están en su pico de actividad, el cortisol está elevado, la presión sube de forma natural. Y si a ese proceso fisiológico le añadimos 4 o 5 errores comunes, el resultado es una carga mayor de la que el corazón debería enfrentar de manera regular. Los 4 errores principales son estos. Primero, levantarse bruscamente de la cama, sin dar tiempo al cuerpo de adaptarse al cambio de posición. La corrección: 1 minuto a 2 minutos sentado al borde de la cama, con movimiento de pies y respiración profunda, antes de ponerse de pie. Segundo, tomar café con el estómago vacío justo al despertar, sumando el estímulo de la cafeína al cortisol que ya está activo. La corrección: agua primero, 20 minutos de margen y algo pequeño de comida con el café. Tercero, ducharse con temperaturas extremas, ya sea muy caliente o muy fría, que genera cambios bruscos de presión en el momento más delicado del día. La corrección: agua tibia entre 36 y 38 grados, sin cambios bruscos. Cuarto, no hidratarse al despertar, dejando que la sangre espesa de la noche continúe su trabajo sin el líquido que necesita para fluir bien. La corrección: 1 vaso de agua como primer acto del día antes de cualquier otra cosa. Y 2 elementos adicionales que vale la pena tener presentes. Si usted toma medicamentos para el corazón o la presión, hable con su médico sobre el momento del día más apropiado para cada uno, considerando el ritmo circadiano de su propio cuerpo. Y sobre el teléfono y las noticias, darle al sistema cardiovascular 20 minutos de transición tranquila antes de la primera noticia o el primer mensaje puede ser más valioso de lo que parece. Ninguno de estos cambios requiere dinero. Ninguno requiere equipos especiales. Requieren atención a algo que ya está ocurriendo en su cuerpo cada mañana y la decisión de no añadir estrés innecesario a un proceso que ya tiene suficiente trabajo por hacer. Este contenido es informativo y no reemplaza la evaluación de su médico. Antes de hacer cualquier cambio en sus medicamentos, suplementos o hábitos de salud, consulte con un profesional de salud que lo conozca a usted y su historial. Una cosa más antes de cerrar: si usted tiene un familiar que empieza el día con prisa, que toma café solo como primer acto del día o que nunca ha pensado en esta ventana matutina de vulnerabilidad, comparta esta información con esa persona. No hace falta que sea una conversación médica formal. Puede ser simplemente:
Oye, escuché algo sobre la mañana y el corazón que me pareció interesante y pensé en ti. En muchas familias hispanas, la información de salud llega precisamente así, de persona a persona, en conversación, con cuidado genuino. Eso es también una forma de cuidarse y de cuidar a quienes amamos. Los cambios pequeños, aplicados de forma consistente en el momento correcto del día, tienen un efecto que se acumula con el tiempo. El cuerpo es extraordinariamente adaptable y una mañana más tranquila para el corazón, repetida día tras día, es una de las inversiones más concretas y más accesibles que usted puede hacer en su propia salud. Gracias por quedarse hasta aquí. Cuidarse bien es también una manera de estar disponible para los que lo necesitan a usted. Y si usted mismo está pasando por un momento difícil de salud, si tiene miedo sobre lo que puede estar pasando en su corazón, si algo que escuchó hoy le genera inquietud en lugar de claridad, esa es una señal de que conviene hablar con su médico. No para alarmarse, sino para tener información precisa sobre su situación particular. Lo que hemos compartido hoy es información general. Su cuerpo, su historial, sus medicamentos, su situación específica, eso lo conoce su médico. Y tener una conversación abierta con él sobre su rutina matutina, sobre cómo empieza el día, sobre los hábitos que ya tiene y los que podría ajustar, es una de las conversaciones más útiles que puede tener en una cita de salud. No tiene que esperar a que algo salga mal para tener esa conversación. Puede tenerla ahora, estando bien, con tiempo, con calma. Así funciona la prevención real.